sabemos que Nintendo hace juegos chidos. ¿Qué digo chidos? Perfectos, man. Juegos como Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe. Bro, ¿cómo te vas a olvidar de Mario Smith y Mario Ten Machine? Son tan importantes como lo son los pezones en el hombre. Y también confío a veces puede ser. Sí, ese también. Pero de entre esa perfección, me surgió la duda de buscar el mejorcísimo juego de cada saga de Nintendo y Sonic. Todo para ver si en verdad son tan buenos como dicen, o si por el contrario están sobrevalorados por los fans, para variar un poco. Así que de los juegazos que vamos a ver hoy, ¿qué tal si comenzamos con el rey de los videojuegos? Super Mario Galaxy 1. Salido en 2007 con la finalidad de ser el juego definitivo de Mario, cuenta con una puntuación de 97 sobre 100. Sí, 97 que creo que me estoy saltando pasos. Hace mucho tiempo se creó Metacritic, una página dedicada a darle reseñas a todo, películas, series y por supuesto, videojuegos. Estas van desde el 0 donde, no mames, pinche voz, hasta el 100. Nota que curiosamente se acerca bastante a la de los videojuegos que veremos el día de hoy. Pero si no te dicen que los juegos que vamos a ver hoy son big, me tomé la molestia de recopilar un montón de reseñas sobre este y sobre los otros juegos que veremos, tanto buenas como malas. Y para que tengamos una guía de lo bueno o lo malo que puede ser este juego, me tomé la molestia de hacer una lista de puntos que vamos a desmentir a lo largo de la aventura para completar este juego, siendo el primero de estos: 1. Comprobar si el mundo es entretenido y fomenta completar la obtención de estrellas. 2. Corroborar si en verdad cuenta con una historia tan profunda como la gente aclama. 3. Comprobar si la cámara en verdad es tan terrible como se menciona. Y por último, 4. Averiguar si la gravedad funciona en este videojuego o por el contrario nos vamos a tomar por Y bien, digamos que esto comienza en el castillo de Peach, donde realmente la historia inicia demasiado rápido. Es decir, caminamos un poquito, llegamos cerca del castillo y literalmente todo se va al caos. Bowser comienza a hacer una masacre al reino. Literalmente destruye todo lo que está a su paso con tal de raptar a Peach y llevarla al espacio. No, vamos, que queda mucho de juego por completar. Después de todo esto, finalmente comienza el juego. Y aquí es donde comienza la maravilla. Jugar Mario Galaxy es simplemente perfecto. Vamos, los primeros niveles que son introductorios son una maravilla. La mitad de juego también lo es, y ya ni hablar de los niveles finales. El apartado visual es simplemente increíble. Realmente es algo que se aprecia muy bien. Es decir, ¿de verdad ustedes creen que esto tiene 19 años? Pero basta de hablar por hablar. Vamos a desmentir el primer punto. ¿Es realmente interesante explorar su universo? Pues la respuesta es un rotundo y redondo sí, obvio que sí. El universo se siente tan orgánico y a su vez tan distópico que siempre estamos ansiosos por ir a una nueva galaxia y querer conseguir estrellas para poder explorar una nueva porción de mapa cada vez que entramos al mundo, por lo que este punto está desmentido. ¿La historia es realmente profunda? Pues honestamente estuve jugando alrededor de 14 horas y no estuve encontrando ningún punto donde digan o siquiera mencionen algo que se asemeje a la historia. En verdad estaba empezando a llegar a un punto de creer que iba a tener que marcar esta casilla como falsa hasta que encontré la puerta, donde nos encontraríamos a Rosalina leyendo un libro mientras suena una peculiar canción y es simplemente cine. Tercer punto, ¿la cámara es realmente tan mala como dicen? Sí lo es. Solo tenemos 4 direcciones y encima está bloqueada en ciertas zonas, así que no es buena. Y por último, pero no menos importante, ¿la gravedad de este juego es realmente buena? Pues aquí sí la tenemos complicada. A lo largo de lo que avancé en este videojuego, la gravedad a veces funcionaba y a veces pues a veces simplemente no. Pero creo que esto es parte del encanto. Agarrar, meterte un nivel, avanzar, hacer un gambling de si la gravedad funcionará o no y conseguir estrella es tan, pero tan adictivo y gratificante que podría ser esto lo suficiente como para completarla de un 100%.
Bueno, este es un punto medio, por lo que del 1 al 100 yo le doy un 95. Juega esta obra de arte, por favor. Solo no me hago responsable de que llores con la historia de Rosalina. Pero ya hubo demasiada depresión. ¿Qué tal si pasamos a una aventura un poco más aventurosa? Obvio hablo de Zelda Ocarina of Time. ¿Saben? Siempre he sido un chico celdero. He jugado tanto los nuevos juegos como los clásicos e incluso los de la CDI. No sé por qué razón me quiero tampoco, en verdad. Pero este juego siempre ha tenido algo diabólico que me llama cada vez que quiero jugar un Zelda. Y honestamente no lo culpo. Con una puntuación de 99 Metacritic, siendo el mejor juego de la historia, es obvio que algo iba a pasar con este juego. Verán, Zelda Ocarina of Time es un juego que te guía, pero no de la manera que ustedes creen. Este solo te dice, ok bro, tienes que conseguir las lágrimas de este dragón infernal de 3 metros al que no le haces daño con ninguna de tus armas y se la pasa volando por los cielos. Pero la manera en la que lo consigas, pues ya es totalmente tu problema. Puede que lo hagas de la manera correcta, puede que lo hagas de la manera más rebuscada, o puede que directamente no lo hagas, como la mayoría de gente que no sabe leer. Pues eso es Ocarina of Time, literalmente el pináculo de la libertad hacia el jugador, conseguido en un juego de una consola de hace casi 30 años. Vamos, como primera misión tienes que ayudar a un pinche árbol que habla. ¿Cómo lo harás? Estupendo, güey. Luego de eso tienes que matar a un dinosaurio gigante dragón. ¿Cómo lo harás? Estupendo, güey. Después de eso tienes que entrar a una bestia gigante para matar a una medusa gigante que hay en su interior. ¿Cómo lo harás? Es estupendo, güey. Literalmente este es el ciclo de juego que vamos a llevar en todo momento. Y eso es perfecto. ¿A quién no le gusta ir y perderse por todas partes haciendo su propia aventura de manera personal y sin que nadie le moleste? Por obvias razones, este juego funciona tan pero tan bien que cuando pasas a la segunda mitad no solo te expande la cantidad de mundo que puedes explorar, también te agregan muchísimo más mapa, agregan muchísimas más horas, muchísimas más mecánicas y está tan bien integrado que literalmente nos dan ganas de simplemente jugar y que da igual si el tiempo pasa. Aunque no todo es perfecto. Puede que al inicio sea un poco abrumador la cantidad de cosas por hacer, y eso suma de que el juego ya tiene sus añitos el pobre, déjenlo. Pero el problema real es que yo digo esto y en el momento que cerré el juego para ir a descansar un poco me decía a mí mismo, quiero jugar, pero creo que no me están creyendo, por lo que mejor pasemos a la parte más divertida de esto. Ocarina of Time tiene un mundo que nos motiva a explorar y a querer seguir jugando, pues la respuesta es un rotundo no lo sé. Es que en verdad no lo sé. Este juego me tomó en un momento de mi vida donde solo quería escapar de la realidad, explorar un mundo completamente nuevo, vivo, donde no importa si eres raro, donde no importan los problemas, donde lo único que quieres hacer es conocer nuevos entornos, personas y sentir que eres de provecho para alguien. Por lo que muy probablemente si no te encuentras en la misma situación que yo, seguramente te parezca una maravilla igualmente. Por favor, ignoren la tontería que dije antes. ¿Quieres ir a un bosque? ¡Pum! Naces en él. ¿Quieres conocer las llanuras? ¡Pum! Toma, mundo abierto de llanuras. ¿Quieres conocer las morenas que tienen swing? ¡Pum! Vamos al desierto. Realmente aquí hay de todo lo que necesites o lo que te apetezca ver. Por lo que sí, primer punto completamente verdadero. Los mapas y los puzzles son muy rebuscados y enrevesados. Yo no me quiero meter en problemas aquí, pero yo creo que si sabes sumar 2 más 2, vas a estar bien. Realmente todos los puzzles de este juego tienen maneras ciertamente distintas para ser resueltos, pero vamos, por eso son puzzles. No es un plataformero donde solo tienes que ir corriendo de un lado a otro. Definitivamente tiene que tener su respectiva dificultad para poder avanzar. Eso está mucho más que claro. Aún así, los templos como el Templo del Agua son más complejos, ya que eso es un tema de posicionamiento y diseño de mazmorra, o de que te sucede una situación muy específica donde luego de conseguir un objeto piensas que ya terminaste con la mazmorra y sales por donde entraste en vez de ver un bloque que había escondido detrás del cofre que tomaste, el cual por obvias razones no lo pudiste ver, y terminas perdiendo casi 3 horas de tu vida buscando una llave para avanzar cuando siempre estuvo en el lugar al que ya habías accedido antes y el mapa no te ayudaba porque literalmente ya habías completado toda la zona menos esa parte de ahí la cual no sabías cómo acceder. Por lo que, punto desmentido. En el juego hay demasiadas caídas de Sí, hay demasiadas. Y por último, pero no menos importante, el juego tiene una duración extensa, como dicen. En verdad, esto es complicado
complicado de responder, puesto que sí, el juego es largo. Vamos, literalmente completar todo esto te lleva alrededor de 15 horas, pero justamente aquí volvemos a lo mismo. El sentimiento de aventura es tan genuino que te pierdes haciendo cualquier tontería posible con tal de disfrutar de la manera que desees hacerlo. Pero si en todo caso vas directo por lo principal, la respuesta es sí. Vamos, es un juego de hace 30 años, no me jodas. Yo en lo personal le doy una nota de 99 sobre 100, obra maestra de los videojuegos. Pero ¿qué tal si pasamos de los 99 y 97 sobre 100 a puntuaciones un poquito más modestas? Verán, a lo largo de mi vida me he jugado a todos y cada uno de los juegos de Kirby, y en todos es exactamente lo mismo. Inicias, te roban comida y como consecuencia tienes que matar al anticristo para que los demás aprendan su lección, cosa que no hacen, pero bueno. Y Kirby and the Forgotten Land no es la excepción, pero a pesar de no cambiar absolutamente nada la fórmula, este juego tiene algo que lo hace bien perro hermoso, y eso es que este juego es el primer intento en mundo 3D de Kirby, y para ser el primer intento, pues realmente parece que llevan toda la vida haciéndolo. O sea, el juego es una obra de arte al igual que los anteriores, por lo que me puse a buscar nuevamente más reseñas para poder crear la lista de puntos a desmentir sobre si este juego era bueno o no. Pero justamente creo que es muy importante que antes de comenzar con esto, debemos de comprender un poco la historia. Y bueno, realmente quería darles un poco de contexto, pero siento que hasta a mí me falta contexto, pero igualmente voy a intentarlo. A Kirby se lo chupa una mujer interdimensional y termina en un lugar desconocido donde conoce a nuestro buen amigo Tilín, el cual nos dice que todos los Waddle Dees que llegaron mediante el mismo agujero fueron raptados por enemigos que por alguna razón que no comprendo cada vez van haciéndose más y más ¿Qué haces aquí? Y realmente nuestro deber aquí es salvar a todos los Waddle Dees y ya. Ok, ahora ya podemos derrotar a la representación bíblica de turno. A ver, no nos vamos a engañar, el juego es precioso. Todos sus paisajes, mecánicas y niveles son simplemente exquisitos. En serio, los mini acertijos que debemos de realizar para rescatar a los Waddle Dees y los escenarios que debemos de completar para llegar a los jefes hacen de esta aventura una sin igual. Aunque realmente no todo es tan bueno como puede verse, ¿verdad? Pues aquí lo averiguaremos desmintiendo los puntos de este videojuego, comenzando primero por el número 1. ¿El juego posee una dificultad adaptable para cada usuario? Bueno, quitando el hecho de que directamente al inicio del juego te dejan escoger una dificultad para jugar, el modo salvaje tampoco es muy difícil que digamos. Sí, vas a morir un par de veces, pero eso va a ser más por querer explorar el videojuego. Ahora bien, donde esto se pone interesante es en los desafíos, donde he de decir, esto no está hecho para cualquier persona. Todos los Kirby's tienen un modo coliseo, un modo donde enfrentamos a los jefes pero en sus versiones difíciles, teniendo más vida, más daño, más ataques y diferentes patrones de ataque, volviendo de esto una tarea insufrible. Pero si no tienes suficiente, también están los desafíos para conseguir estrellas que mejoran las habilidades de Kirby. Sí, es cierto que hay unos que son muy sencillos, pero por otro lado hay unos que son directamente imposibles de completar sin guía. Y bueno, si esto aún no te basta, intenta vencer a los jefes sin daño, con el poder más desbeneficioso posible y en un tiempo límite en el que no podrás aprenderte sus patrones de ataque, por lo que la respuesta es sí, hay dificultad para todos los usuarios en este juego. ¿Los poderes de Kirby están chidos? Ok, 4 palabras. Dragón de jodido fuego. Vamos, si eso no te convence, no sé qué lo hará. ¿La historia escala de manera muy rápida? Sí, esto pasa en todos los juegos de Kirby. Un día estás comiendo un pastelito tranquilo y a las 2 horas estás en el espacio peleando contra lo que sea eso. Aunque el que todos los juegos lo hagan no significa que está bien. La mecánica del esquive está sí, definitivamente sí, pero he de decir que rota o desbalanceada no significa que no sea divertida. Sí es cierto que la sensación de amenaza, como dijo el de la reseña, se puede ver afectada porque directamente no recibimos daño, pero por el contrario, la solidez que da el gameplay es algo completamente de otro planeta. Es muy divertido intentar calcular timings para los enemigos y para devolverle los golpes eficazmente. Es algo que en vez de quitar sustancia por estar desbalanceada, se la agregaba y de sobremanera. Así que sí, está rota, pero no lo considero un punto negativo. Por lo que con todo esto yo le doy al juego una nota de 90 puntos sobre 100. En definitiva, es uno de los mejores sandbox de toda la historia. Yo
amo a Sony. He jugado absolutamente todos sus juegos, he comprado muchísima de su mercancía, visto todas sus series y por supuesto, visto todo su ¡Hey! Estamos desviándonos un poco del tema. Y en el momento en el que me enteré por allá del 2017 que saldría un juego con la promesa de ser el juego con mayor producción, con una historia profunda que erizaba la piel de todos ya que tenía como primicia la derrota y desaparición de Sonic, yo honestamente me cagué encima. Luego esa cagada terminó siendo Sonic Forces, pero justamente antes de que ese juego saliera, habían anunciado otro un poco más modesto, más como un juego de relleno creado y dirigido principalmente por un fan de la saga. Y ese juego terminó siendo el titán de Sonic Mania. Curiosamente, el mejor juego de toda la saga de Sonic, tomando como principal inspiración los primeros 4 juegos de la saga, pero llevados a su máxima expresión, ya que la meta de este era crear el Sonic clásico definitivo, cosa que hace tan bien que para mí, llega a ser un problema. Y tal parece que no solo era yo el que lo pensaba, puesto que hay muchas reseñas que hablan de exactamente el mismo tema del cual no me quiero callar. Igualmente, tenemos los puntos hechos, así que vamos a ir desmintiendo uno por uno. ¿Sonic Mania posee una mecánica de momentum buena? Pues eso lo podemos responder desde Green Hill Zone, donde se empieza a notar un poco que el juego va durísimo. Literalmente el juego se esfuerza por hacerlo para todo público. Es decir, el juego te guía, pero te guía sin que te des cuenta para que puedas disfrutar de una velocidad estándar de Sonic. Ahora, si quieres sacarte todo el provecho e ir exageradamente rápido, debes de aprender a jugar muy bien, ya que debes de combinar las 3 rutas que tiene cada nivel para poder terminarlo lo antes posible. Pero eso ya es para personas que están haciendo su segunda partida, por lo que sí, tiene un muy buen momentum. ¿Sonic Mania posee un buen soundtrack? Quería llegar a esta pregunta. Claro que todos sabemos la respuesta, así que me voy a limitar a dar ejemplos. ¡Oh no! ¡Estamos escapando de un apocalipsis zombie! ¡Oh no! Tengo que levantarme para ir temprano a trabajar. ¿Ven a lo que me refiero? La música está tan perfectamente hecha que es multiusos. Siempre está ambientando muy bien la zona en la que nos encontramos y eso se aprecia de sobremanera. Por lo que sí, obviamente que sí la tiene. ¿Las habilidades nuevas están desaprovechadas? A lo largo de todo este juego me di cuenta que el Drop Dash es la mejor mecánica de toda la saga de Sonic. Lo increíble de esta es que no solo actúa como manera de recuperar velocidad en dado caso la pierdas, también funciona para acumular muchísima velocidad en puntos determinados de los mapas que vas a ir aprendiendo conforme más juegues. Y esto hace que el juego se vuelve frenético y exquisito de jugar. El problema es que no solo está esta mecánica, debido a que gracias a los minijuegos podemos desbloquear todas las mecánicas de los Sonic clásicos, Super Peel Out, Instant Shield y Drop Dash. Y de seguro piensan que esto suena muy genial, ¿verdad? Pero resulta que si usas una, las otras 2 se deshabilitan, dejándonos completamente con las ganas de ver cuál es el verdadero límite de velocidad que podríamos alcanzar. Aunque ya te digo yo que con el Drop Dash basta y sobra, por lo que no están desaprovechadas para nada. Y por último, número 4. ¿Este juego peca mucho de reciclado? Pues la verdad es que... No lo hagas, Pando. No, Pando. Te van a decir que no sabes nada de Sonic. Te van a funar. Pando. No, Pando. No, Pando. ¿Vas a traicionar tus principios? Jamás. Verán, este juego es un reciclado en toda regla. Vamos, es obvio que el juego es bueno, pero ¿cómo no lo va a hacer si el 90% del juego es completamente tomado de los otros juegos, salvando muy pocas cosas? Que las fases de minijuegos especiales, son tomadas de Sonic 3 Knuckles. La mayoría de escenarios que podemos completar, tomadas de los juegos que ya existen. Y por si eso no fuera suficiente reciclado, toda la música, que si bien está rehecha, al igual que los layouts de los niveles, no tienen demasiado mérito como podría ser crear una canción y un nivel completamente desde cero. Ya estoy cansado de ver la misma Chemical Plant, la misma Green Hill Zone, el mismo Hero City, la misma Flying Battery, el mismo Stardust Speedway. Estoy cansado de siempre ver lo mismo y lo mismo con la excusa de uy, es que el Ruby Fantasma me llevó a todos los lugares del mundo que ya vi hace más de 20 años. Por favor, el juego cuando quiere y se lo propone lo hace muy bien. Si no, miren Studiopolis Zone, Mirage Saloon Zone, Titanic Monarch, Press Garden. Todos estos niveles son completamente nuevos, con canciones
actualizaciones nuevas y que también representa muy bien a la saga de Sonic. Es que incluso el DLC del modo Encore es un reciclado del reciclado, porque es un recolor de la historia base. ¿Pero esto quiere decir que el juego era malo? No, de hecho es bastante bueno. Tan bueno que después de evaluarlo, la nota que le voy a dar es de 90 sobre 100. Juégalo y sabrás lo que en verdad es un juego clásico en toda regla. Pero por si de casualidad no me crees que no odio este juego, aquí hay un video mío completándolo al 100% para que lo vayas a ver y disfrutes del absoluto cine que es este video. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.